Muchas gracias. Continuamos en esta serie de entrevistas políticas. El candidato responde. Y para conducir este segmento, Víctor Capellán. Adelante, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Zoilo, un placer estar aquí con ustedes. Y claro, un placer estar aquí con nuestra secretaria de Estado, Nelly Gorbea. Y vamos a estar conversando hoy sobre la campaña a la gobernación de Rhode Island, las aspiraciones que tiene nuestra secretaria de Estado en ser la próxima gobernadora de nuestro estado. Nelly, bienvenida. Gracias, Víctor. Estaba pensando aquí, viendo que la verdad es que ha llovido mucho desde que tú y yo éramos mucho más jóvenes y empezamos a hablar sobre la importancia de apoderar a nuestra comunidad para entrar en el campo político. Habíamos tenido unas pérdidas bien grandes, bien difíciles, y nos reunimos todos para empezar a organizarnos y aquí estamos. Así es, así es. Son momentos históricos que estamos viviendo aquí en el estado de Rhode Island con estas elecciones y los diferentes candidatos a posiciones, las posiciones más altas del estado, claro, su persona, también en la vicegobernación, en diferentes renglones, así que estamos haciendo historia. No, sí, está, mira, perdóname, pero es que tengo que hacer esta no, observación. claro. O sea, podemos ganar la gobernación, la vicegobernación y la tesorería. 3 de los 5 escaños de la rama ejecutiva. Eso ningún estado, y by the way, boricua, dominicano, colombiano. O sea, es una representación panhispánica, más también está la ciudad de Providence, donde tenemos un hermano colombiano también corriendo, Gonzalo Cuervo. Esto es histórico. La verdad es que va a ser muy interesante. Así es, así es. Entonces, vamos a entrar en el tema, para así no tomarte del tiempo y dejar que tú les hables directamente aquí a los radioescuchas de Poder 1110, 102.1 FM. Comencemos preguntándole por qué quiere ser gobernadora del estado. De ser electa, sería la primera gobernadora latina, la primera persona de color en esa posición. ¿Por qué quiere ser Nelly Gorbea nuestra gobernadora? Mira, yo corro para esta posición de gobernadora para hacer que el gobierno le funcione a la gente. Es todo lo que he hecho toda mi vida. Desde que yo llegué aquí hace 30 años atrás, empezando por talleres para educar a nuestro pueblo, de cómo participar cívicamente, cómo conseguir que ellos entendieran que el gobierno de Estados Unidos, a diferencia de otros gobiernos, es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Pero no funciona si ustedes no se envuelven. Entonces, como gobernadora, ahora, yo quiero entrar en esa silla para hacer que el gobierno le funcione a la gente. Y, por ejemplo, en el tema económico, que creamos una economía que de verdad es equitativa y justa. ¿Cómo vamos a llegar a esa economía? Invirtiendo en lo que tenemos aquí. Nosotros sabemos muchísimo de pequeñas empresas en nuestra comunidad, la comunidad afroamericana, en otras comunidades inmigrantes, en la comunidad anglosajona. Tenemos una cantidad de empresas pequeñas que con más apoyo del gobierno podrían crecer y ser regionales, nacionales, internacionales. Claro, hay unas barreras a llegar a esa economía. Principalmente, mi tópico número 1 va a ser el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda está en un costo excesivo. Esto antes era la vivienda para, bueno, pues los pobres, los marginados. No, ahora usted puede ser una familia profesional con 2 ingresos y se le hace imposible comprar una casa. Eso no puede ser. Usted es una persona de anciana edad, tercera edad, y no puede encontrar un apartamento que pueda conseguir para dejarle la casa suya a una familia que la necesite. Ok, pues ese tema de la vivienda es neurálgico y yo sé cómo solucionarlo. El tema de la educación es importantísimo también, porque la educación es el camino a uno mejorarse como individuo y poder llegar a todas las metas que tiene en su vida. Y finalmente el tema del cambio climático que está pasando a grandes rasgos, y tenemos que tener alguien en la silla de la gobernación que ponga políticas para no solamente desarrollar esa economía, sino asegurar que sea justa y equitativa. Muchísimas gracias, Nelly. Entonces, hablando específicamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, como mencionaste al principio, años, 30 años trabajando en esta problemática. ¿Cómo desde esa silla de la gobernación usted propone hacer estos cambios? Háblame Sí. en la vivienda, en educación, Sí. los cambios. ¿Cuál sería ese plan Bueno, de los 100 primeros días? Vamos a hablar de los 100 primeros días. ¿Cuál sería ese plan bueno, de la gobernadora Gorbea? lo primero va a ser poner a un secretario de vivienda o secretaria
que sea alguien que de verdad sepa cómo es que se construye la vivienda aquí y cuáles son las barreras de ese cambio. Va a ser alguien que de verdad conoce el campo. Yo, como pasada directora ejecutiva de Housing Works Rhode Island, yo sé que mucho de lo que nos está atando las manos para construir más vivienda es el tema de los municipios. Los gobiernos municipales no quieren dejar construir la vivienda. Entonces, yo como gobernadora voy a usar incentivos, voy a darle más dinero en educación, más dinero en infraestructura a aquellos municipios que agilicen el proceso de construcción de vivienda a 6 meses. Porque es que tenemos que salir de esto. Si no tenemos vivienda, no tenemos economía. Así es que para mí eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que te voy a hacer. Lo otro es que yo conozco muy bien, y este es mi campo, yo tengo una maestría en administración pública y mi grado de bachillerato también era en política pública. Los problemas que tenemos, como por ejemplo en educación, son problemas que conectan con otros. Un niño, por ejemplo, que sus padres no pueden tener una renta asequible y tienen que mudarse durante el medio del año, que eso nos ha pasado a mucha gente que conocemos, ese niño va a tener una dificultad grandísima, no importa cuán buenos sean esos maestros y esas escuelas. Claro, en el tema de educación, yo voy a ser una gobernadora que desde el principio va a envolver a todas las personas que tienen injerencia en ese asunto. Eso quiere decir, mira, tenemos que hablar con los sindicatos, nos tenemos que sentar con los charter schools, nos tenemos que sentar con todo el mundo, con los superintendentes, con los principales, para desarrollar un esquema de educación que de verdad le funcione a la gente. Entre los puntos neurálgicos que yo veo para la educación es el tema de la de la instrucción o el cuidado infantil. Mucho de nuestra gente se le hace muy difícil y demasiado, con un costo excesivo, el poner a su bebé o su infante en un cuidado que sea de calidad y que ellos puedan poder después poder pagar por el resto de su vida. Pues yo voy a crear un sistema donde podemos no solamente ayudar a esos padres a poder poner a esos niños en esos cuidados. Y de hecho, mis niñas fueron un cuidado en un hogar mexicano que era de familia. Y yo sé que las personas que cuidan a estos niños se les debe dar un sueldo razonable. Para muchas de nuestras familias, y oigo a nuestras proveedoras del cuidado infantil, esto es un punto neurálgico. Tenemos que poder apoyar a esta gente que nos está cuidando. Y ese va a ser una diferencia muy grande en la administración de Nelly Gorbea. Yo creo firmemente en apoyar a la gente de nuestra economía que nos está dando el cuidado a la gente, que está invirtiendo en nuestra gente, no solamente a los negocios y a las corporaciones. Bueno, muchísimas gracias, Nelly. Vamos a seguir hablando un poco sobre la educación. Como sabes, yo tengo 25 años trabajando en el campo de la educación, pero ya no solamente en el área como profesional, pero sino también como padre de un niño de 4 años que está ya listo para entrar a la escuela. Me preocupa, ¿verdad? No solamente como profesional, pero también como padre, nuestro sistema escolar. Entonces vamos a hablar específicamente del sistema escolar de Providence. Como sabemos, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro estado es el desempeño de ese sistema escolar, lo cual el estudio que hizo Johns Hopkins nos dijo que era uno de los peores a nivel nacional. Entonces, el estado ha tomado riendas de ese sistema escolar de Providence. ¿Cuál sería el plan de educación de la gobernadora Gorbea y específicamente con la intervención de las escuelas de Providence? Pero aquí parte de lo que tenemos que tener en mente es cuáles son nuestras metas para el manejo del Estado en este sistema escolar. Yo ahora mismo, corriendo para la gobernación, no he visto articulado cuál es el plan. Porque en realidad las escuelas de Providence merecen ser lideradas por su propia gente. El Estado no debe de hacer como Central Falls, que también se le debe de transformar y volver al pueblo el liderato de esas escuelas. Así es que, o sea, que tenemos que poder hacer eso para ellos. Para mí, el plan va a ser uno de crear una infraestructura de administración que de verdad permita apoyar a esos maestros que están dando el grado todos los días, que están trabajando. Es un plan de reconstruir estas escuelas, porque bendito,
llora ante los ojos de Dios algunas de esas, las condiciones de esas escuelas, y eso es algo que el reporte de John Hopkins habló muchísimo de eso. Y no es simplemente poner una capota de pintura, o sea, es reconstruir esas escuelas. Para mí, lo que está dándole trabas al desarrollo económico de nuestra ciudad capital no es que no tengamos incentivos para X o Y corporación o negocio. Es el hecho de que nuestra educación no le ha estado fallando a nuestros hijos. Y ese es un fallo de parte de todos los adultos. Y todos los adultos nos tenemos que sentar y trabajar ese tema. Así es que en una administración de Nelly Gorbea, muchas de estas cosas suenan muy lindas cuando la gente hace planes y dice, yo voy a hacer esto y lo otro. Es liderato. Y el liderato que yo he demostrado como secretaria de Estado, a través de mis 8 años de secretaria de Estado, los resultados que yo le he dado a la gente, sabes que puedes confiar de que yo sí voy a trabajar para mejorar el sistema educativo de la ciudad capital, que es Providence, y el de devolverle la administración de esas escuelas al pueblo, que es quien debe de tener el control al final. Gracias, Nelly. Y hablando un poco más, usted mencionó las charter schools. Uh-huh. ¿Cuál sería la posición en términos a expandir o a crecer el número de asientos en las charter schools? No solo en Providence, pero sino a nivel estatal, ya en este caso. Sabemos que muchos padres y muchas familias optan por aplicar para estas escuelas y este año el número que creo eran 23,000 aplicaciones para las charter schools. ¿Cuál sería su posición en expandir esas charter schools? Yo vengo a trabajar con todo el mundo para mejorar nuestro sistema de educación tradicional público aquí en el estado. Entiendo que los charter schools están aquí y pues está bien, pero no creo que el crecer ese sistema es la solución para la gran mayoría de nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es lo que la gente le tiene miedo muchas veces, que es meterse y tratar de arreglar las cosas en los sistemas que tenemos y hacer ese cambio. Así es que yo espero, claro, trabajar con los padres. Yo quiero saber por qué es que esos padres piensan que sus escuelas les están fallando. Y vamos a tener conversaciones con esa administración de esos distritos para ver qué mejoras se pueden hacer que cambien la percepción y la operación, porque no es solamente percepción, es también la operación de las escuelas de una forma que de verdad podamos darle una educación de primera a nuestros hijos. El Estado no va para ningún lado a menos que nuestras escuelas de verdad le den una educación de calidad. Y de hecho, una de las cosas que yo quiero hacer como gobernadora es promover que haya una enmienda constitucional que diga que cada niño en el estado de Rhode Island merece una educación de calidad. Porque ahí entonces tienes, cuando está en la Constitución, unos esquemas legales que cuando las cosas no están pasando, vamos a trabajarlas y vamos a las cortes si hay que ir a las cortes. Así es que eso es esencial. Así es, así es. Entonces, vamos a cambiar los últimos minutos que nos quedan, hablar un poco sobre el comercio, y sabemos que las pequeñas empresas aquí en el estado son parte de ese motor de nuestro estado, y muchos de estos son, los dueños de estos negocios son latinos y latinas que tienen pues sus restaurantes, sus bodegas, todos sus negocios. ¿Cómo apoyaría a esos negocios a mantenerse y a crecer aquí en el estado de Rhode Island? Sí, no, para mí, el yo venir a la silla de la gobernación en este momento histórico es excelente, porque vemos el crecimiento de nuestra comunidad. Somos casi el 20% de este estado. Y en lo que es el campo empresarial, yo como secretaria de Estado lo he vivido. He visto la diversidad de comerciantes en nuestra comunidad, tanto latina como afroamericana, como inmigrante, que son un activo a nuestra economía. ¿Qué pasa? Se les trata como si fueran, bueno, pues, por aquí, por el lado. Yo como gobernadora estoy emocionada de poder crear sistemas de apoyo para nuestras pequeñas empresas, para crecerlas. Ese es mi norte, el crecer las empresas de Rhode Island, incluyendo las que están en nuestra comunidad. Y puedes creer que lo voy a hacer porque lo he hecho en la Secretaría de Estado. Durante el tiempo que yo he sido secretaria de Estado, agilizamos los procesos, le hicimos la incorporación tan fácil a la gente que aún durante la pandemia nosotros vimos un número récord de empresas que se crearon, que después los rompimos en el 2021. Y eso pasa cuando tú agilizas los procesos de la burocracia para que sean de apoyo en vez de ser barreras
a los empresarios de nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias a nuestra secretaria de Estado, Nelly Gorbea, candidata a la gobernación aquí en el estado de Rhode Island. Gracias por compartir con nosotros en El Candidato Responde y gracias por estar con nosotros en 102.1 FM. Volvemos a los estudios. Gracias, Nelly Gorbea. Gracias, Víctor. Bueno, agradecemos a Víctor Capellán por la conducción en esta edición del Candidato Responde con la aspirante a gobernadora Nelly Gorbea. Hay más en Poder 102.1 FM.